Estamos en Matemáticas 1, clase número 1, y en esta clase lo que queremos hacer es una revisión. Le llamamos revisión porque recuerden que esto es un encuentro sincrónico que no reemplaza a la lectura de todo el material asincrónico que ustedes tienen. La idea es cómo podemos pensar algunas ideas que están puestas en ese material multimedial que ustedes tienen, básicamente de nuestra unidad número 1, que es la de hemos denominado ecuaciones y desigualdades en administración y economía. La hemos dividido en 4 bloques, por llamarlo de alguna manera, que cada uno de ellos lleva a un trabajo práctico. Lo que estaríamos haciendo ahora es mirar algunas cuestiones del trabajo práctico número 1, referido a básicamente la resolución de ecuaciones con software, los problemas de proporcionalidad, regla de 3 directa, proporcionalidad inversa. Yo no me quiero detener tanto en toda la cuestión conceptual, sino lo que está de fondo, que si bien vamos a estar trabajando con un recurso, como en el caso que es GeoGebra, no pierdan de vista que en los argumentos y las fundamentaciones que nosotros tenemos que dar, no tiene que estar la explicación del recurso. El recurso es el que nosotros usamos para resolver un determinado problema, pero no forma parte de los argumentos empezar a escribir y usando GeoGebra y cargue en GeoGebra los datos. No, es un recurso que yo uso para resolver un problema. Entonces, los focos para nosotros son los argumentos, pero los argumentos no son referidos al uso del software, sino argumentos matemáticos que tengo que dar en la resolución del problema. Por eso en cada uno de los ejercicios le decimos hay que fundamentar, y que fundamentar es muy distinto a explicar. Explicar sería qué es lo que hago pasito a pasito y entonces cargué los datos y entonces acá hago una ecuación, ahora resuelvo la ecuación. No, eso es la explicación. Debo dar fundamentos matemáticos en todos esos argumentos y eso lo tienen ustedes a lo largo de todo el trabajo práctico número 1. Si apelamos a inteligencia artificial, como venimos trabajando, como para que nos ayude, hay veces pidiendo con un PRON adecuado, un especialista en matemática que nos ayude, podemos pedir distinciones como para que tener los conceptos nosotros claros, qué es entendemos por argumentar. Inteligencia artificial nos puede decir, implica presentar razones o justificaciones que respalden una afirmación o una conclusión en la resolución de un problema matemático. Es un proceso de comunicación en el que se busca persuadir o convencer a otros sobre la validez de un razonamiento o una estrategia utilizada. Esto quiero enfatizarlo porque comenzamos a trabajar y el error frecuente es pensar, bueno, si a mí me dan un problema, saco las cuentas nada más y es suficiente dar la respuesta. Y acá no es suficiente dar la respuesta, sino son los argumentos, convencer a alguien de la validez de lo que estoy haciendo o por qué estoy llevando a cabo ese razonamiento. Si le pedimos una definición o una acepción que tiene fundamentar, nos dice implica presentar razones y justificaciones para respaldar una conclusión o una estrategia utilizada en la resolución de un problema matemático. Miren que esto implica entonces escribir, estar escribiendo y comunicar. La diferencia clave con argumentar es que fundamentar se enfoca más en la base lógica y teórica de la solución o estrategia utilizada. Se busca demostrar que la elección de métodos o procedimientos está respaldada por principios matemáticos válidos y aplicables. Tengo que estar dando, mientras resuelvo el problema, qué propiedades, qué conceptos estoy usando y cómo los estoy articulando. Si miro, pido una definición de explicar. Yo lo he pedido con inteligencia artificial, pero podríamos buscar la definición que da la Real Academia Española, cualquier otra página. Esto es solo que en este momento uno sabe que está en boga la idea de inteligencia artificial y pretendemos que ustedes también aprendan a usarla y sacar provecho de ella. Si buscamos explicar, dice, implica comunicar la resolución de un problema matemático, pero se centra más en presentar la secuencia lógica y coherente de pasos utilizados para llegar a la solución. Entonces uno dice, voy explicando como le voy explicando a un compañero, hay veces como un profesor logra explicarle a los estudiantes cuáles serían los pasos para la resolución de algún problema matemático. A diferencia de argumentar y fundamentar, la explicación puede ser más descriptiva y menos enfocada en justificar o demostrar cada paso con rigor matemático. La explicación suele seguir una estructura lineal y puede parecer más como una receta que muestra cómo se resolvió el problema. ¿Qué hice primero? ¿Qué hice después? Lo cargué, lo grafiqué, miré, resolví la ecuación, cargué en el software. Eso sería una explicación que es la que nosotros no les estamos pidiendo. Les pedimos argumentar y fundamentar. Bueno, pasemos en estos minutos
a resolución de algunos problemas y miramos las cuestiones teóricas. Por ejemplo, en la unidad número 1 aparecen problemas y básicamente los problemas, de esos problemas uno puede desprender ecuaciones y resolverlos a través de una ecuación. No nos interesa que uno tome, hay veces, hay problemas que pueden ser muy sencillos. Los primeros casualmente es para ponerlos en donde decir, ¿cómo puedo trabajar con un problema y dar un fundamento matemático en esa resolución? Les pedimos siempre que lean, escriban y argumenten. Es leer a conciencia qué me está pidiendo ese enunciado de esa actividad, de esa consigna, escribir y argumentar. Tomemos la cuestión teórica. Repasemos alguna cuestión teórica con respecto a ecuación. Uno dice, pero si yo sé lo que es una ecuación, sí, pero es un concepto que tengo que estar usando casualmente en mis fundamentos. Tendré que decir, de esta expresión puedo desprender una ecuación que en matemática, ¿qué entiendo como una ecuación? No puedo decir, bueno, la ecuación son estas cosas que tenían X. No, tengo que dar una expresión acertada. Puedo recurrir a enciclopedias como Wikipedia, que pueden tener una buena definición, y me dice, una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones denominadas miembros y separadas por el signo igual, en la que aparecen elementos conocidos y datos desconocidos o incógnitas relacionadas mediante operaciones matemáticas. Entonces esa es una buena definición que uno puede tener porque lo vamos a necesitar para fundamentar en los problemas. Me voy a quedar con esa noción de que entonces una ecuación es una igualdad matemática entre expresiones. Esto lo voy a recuperar para después tenerlo en los problemas. Y me dice que están separadas por el signo igual. Esto, ¿por qué lo quiero recuperar? Lo quiero recuperar porque si bien vamos a trabajar acá inicialmente con algunas ecuaciones, son problemas sencillos, pero lo que debo hacer es, bueno, de un problema que a lo mejor me viene en un lenguaje verbal, llevarlo a un lenguaje matemático, que es una ecuación, y entonces voy a tener presente esto, que son igualdades de expresiones, y esta idea de dónde está separada por el signo igual, porque eso me permite hacer una buena traducción de lo que me está diciendo el problema. Así que eso es, me lo recupero, lo llevo como importante. Si le pido a inteligencia artificial que me dé una definición de ecuación, me dice, una ecuación es una expresión matemática que establece una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Estas expresiones pueden incluir variables, números y operadores matemáticos. Bien, otra definición que la tengo que tener porque en mis argumentos voy a tener que decir, planteo en esto una ecuación que se entiende en matemática y entonces uno pone en juego en sus argumentos y fundamentaciones la definición propia de ecuación. Resolver una ecuación, si le pregunto a inteligencia artificial, me dice, implica encontrar el valor o los valores de las variables que hacen que la igualdad sea verdadera. Significaría que sea verdadera y bueno, que se cumpla esa igualdad si es que existen estos valores. Las ecuaciones son fundamentales y me da algunos detalles más para resolver problemas en las diversas áreas, ciencias económicas, ciencias naturales, ingeniería. Nos vamos con un problema de una realidad, uno le llama una realidad ficticia. Nuestra primera intención de aquí es cómo puedo convertirlo en una ecuación y cómo puedo dar fundamentos. Por eso está puesto allí, fundamenta la respuesta, más que cuánto me da ese problema. Esto es importante que lo entiendan de entrada. Porque si no, yo miro y lo único que controlo con otro compañero, ¿a vos también te dio tal número? Ah, yo lo tengo igual que vos. ¿Y por qué a mí me pusieron una puntuación menor? Sencillamente porque faltaron los argumentos. Me dice, el costo actual de la empresa es el doble de lo que fue el mes pasado. Además, se sabe que el costo del mes actual y del mes pasado suman unos $30.000. ¿Cuáles son los costos de producción de cada mes? Fundamenta la respuesta. Es una realidad falseada en este sentido porque uno no va a resolver por ecuaciones los costos de una empresa, sabe sencillamente cuáles son los costos. Lo que estamos haciendo es tomando un ejemplo solo para entender cómo de una actividad, cómo la voy a fundamentar, más que la ecuación de lo que está de fondo, cómo uno fundamenta. Lo primero que tengo que estar identificando del problema es que hay cosas que no conozco. Esas cosas que no conozco, eso es lo que uno empieza a escribir en los fundamentos. Matemáticamente sabemos, le damos el nombre de variables. Y esas variables la puedo tomar y puedo entonces decir cuáles son las variables que intervienen en mi problema, cuáles son las cosas que desconozco. Porque entonces eso me lleva a decir, va a ser un problema que tiene dos variables, una variable, ¿cuántas?
Entonces, en particular hay dos. La letra que elegimos es anecdótico. Yo puedo llamar A, B, pero las defino de entrada. Como habitualmente usamos las primeras letras del abecedario, las usamos como valores constantes, aunque los desconocemos. No sé cuánto, pero yo sé que ese es un valor que no cambia. Mientras que las últimas letras del alfabeto tenemos por criterio usarla para variables, valores que pueden estar cambiando. Y entonces uno podría decir, bueno, mira, le vamos a llamar con X al costo actual de la empresa y con Y o con Y, costo del mes pasado de la empresa. Eso lo tengo que estar escribiendo. No es solamente colocar esto, sino es en este problema intervienen dos variables, de estas variables las definimos de la siguiente manera. Entonces ahora hay un proceso que es de traducción. Voy a mirar una de las frases. Un error frecuente es, claro, miro la frase y me dice, el costo actual, ¿esto de dónde lo saco? Lo saco del problema, ¿no? Era parte del texto del problema. Dice, el costo actual de la empresa es el doble de lo que fue el mes pasado. Y uno de los errores frecuentes, por eso estamos tomando este problema que es muy simple, es hacer una traducción así. Yo no pienso en qué lo quiero traducir, que lo quiero traducir en una ecuación. Entonces hago cosas de tipo, el costo actual de la empresa es el doble, le pongo 2X, hay veces ni siquiera están definidas las variables, de lo que fue el mes pasado y debe ser el Y como lo tengo que unir con algo, lo termino colocando un igual. Un error malísimo y eso es por no haber prestado atención o por no estar articulando objetos matemáticos. ¿Por qué decimos que no estamos articulando objetos matemáticos? Y es lo que a mí me lleva a pensar y fundamentar mi respuesta. Primero que tengo que mirar qué era una ecuación. Una ecuación era una igualdad entre dos expresiones algebraicas donde están separadas por el signo igual. Entonces, si quiero traducir y encontrar una ecuación de una frase que está en el lenguaje verbal, debo analizar cuáles de todas esas expresiones la puedo traducir con el igual, dado que una ecuación es una igualdad, entonces, ¿qué palabra o qué expresión la puedo traducir? Y si no tengo explícitamente dentro de la oración la expresión igual, puedo decir, ¿cómo puedo expresar lo mismo usando la palabra igual? Teníamos el costo actual de la empresa es el doble de lo que fue el mes pasado, sería el costo actual de la empresa es igual al doble de lo que fue el mes pasado. Eso, haber identificado en la expresión dónde estaba el signo igual, es el que me permite a mí reconstruir esa frase. Forman parte de mis fundamentos, de cómo voy a convertir ese problema que estaba en un lenguaje verbal, lo voy a pasar a un lenguaje simbólico. Entonces, ahora me resulta mucho más fácil. El es igual, ese básicamente es el igual que tiene una ecuación. Entonces ahora me quedan las expresiones algebraicas donde van a aparecer números y variables. Ahora miro, el costo actual de la empresa lo tenía definido previamente. Habíamos dicho, estas son las variables que intervienen, entonces si uno lo mira, uno dice, es X, con X denominábamos al costo actual. Después uno dice al doble de lo que fue el mes pasado. El doble en matemática lo entendemos el 2. Sin embargo, el D dentro de matemáticas implica una multiplicación. Podemos ver muchas expresiones que lo implican cuando uno dice 5% de 1200. El D es el 5% multiplicado por el 1200. Entonces, en la traducción, esto será el por. De lo que fue de lo que fue el mes pasado. ¿A qué alude de lo que fue el mes pasado? A el costo de lo que era el mes pasado y eso lo teníamos representado con la letra I. Eso forma parte de estos fundamentos y argumentos de cómo uno tiene aquí una ecuación. Entonces, ahí ya tenemos una, que X es 2 por Y. Si seguimos con el problema, tendríamos esa expresión. Y la otra que está de fondo es que la suma de los costos era el orden de los $30.000. Bueno, yo puedo definir que acá cada una de las unidades de medida de estas variables son en miles de dólares. O si no, sencillamente puedo escribir que son en dólares en este caso y entonces diríamos X más Y igual a 30.000. Si lo miro matemáticamente, tengo dos ecuaciones que en este caso son dos ecuaciones y que tienen dos variables que están interviniendo. En el caso, y la estructura que tienen, como son estructuras lineales,
decimos, bueno, esto es un sistema de ecuaciones. Ahora bien, ¿cómo lo puedo resolver? Tengo muchas formas de resolverlo. El problema es sencillo para resolver, porque no necesito apelar a muchos métodos. Sencillamente me está diciendo, mira, si la x tiene el valor de 2i, bueno, lo que puedo hacer es sencillamente sustituir, hacer que una ecuación sea mucho más sencilla. La idea de sistemas de ecuaciones me está diciendo que los valores que está tomando la x en la primera ecuación y en la segunda ecuación es el mismo, lo mismo que los valores de la y, y por eso lo colocamos con una llave. Bueno, pero si la x es equivalente a 2i, uno puede hacer una sustitución. En lugar de esta x voy a colocar 2i. Es una cuestión de sumar rápidamente. Me dice, bueno, 2, acá me habría quedado en lugar de la x 2i, 2i más i, me queda 3i. Me dice que 3i es igual a 30. Bueno, pero entonces la i tiene que valer 10. Si la i vale 10, ya sé lo que vale la x, vale 20 y después puedo controlar el resultado. De todos modos, lo que me interesa en este caso, que es un problema sumamente sencillo, es hacer un cambio de registros, ver cómo se ven las ecuaciones si cambio esos registros y cuáles son los argumentos que hay que estar dando de por medio. Tengo que estar pensando que acá son costos, que los costos pueden tomar, en realidad no puede tomar todo número real de por medio, porque no es cierto que puedo hablar de los costos de una empresa que es un número irracional. No podría decir esto me quedó, los costos son raíz cuadrada de 2. No, no es cierto porque a lo sumo son números decimales con dos decimales después. Pero uno puede mirar y decir, bueno, saltando esto, tengo algunos otros detalles. Los costos tienen que ser o valores cero o valores positivos. Uno dice, no pueden ser negativos, porque entonces sí, porque hay veces las empresas tienen pérdidas, pero no serían los costos en este caso. Son las utilidades que cuando nos da negativos le decimos pérdida. Entonces no podrían tener, así que si lo miramos matemáticamente, deberíamos restringir todo a mirar valores positivos. ¿Cómo lo vemos esto en GeoGebra? Porque voy a usar GeoGebra como podría ser cualquier otro software. Esto uno lo tiene que estar explicando y poniendo esto en GeoGebra. Bueno, quiero ver cómo se ve esta estructura. Nos vamos a GeoGebra y entonces vamos a mirar acá y lo que uno va a hacer es cargar estas dos funciones, estas dos ecuaciones. Son ecuaciones de dos variables. Lo hacemos en la barra de entrada. Vamos a colocar x igual a 2i y colocamos un enter. Y ahora veo algo en particular. Claro, me representa la relación que pueden existir entre la X y la Y y puedo mirarla. Ya la vamos a analizar de manera conjunta. Y ahora colocamos la otra que es X más Y igual a 30. Y lo que hace el software sencillamente es graficarme, ver la representación gráfica que tienen los sistemas de ecuaciones. Tendríamos que mirar acá y me dice, acá está la representación gráfica de estas dos ecuaciones. Veo cómo pasó con una de ellas y la relación con la otra. Esto lo vamos a profundizar en las siguientes unidades y ustedes lo traen desde la escuela secundaria. Pero, ¿qué es lo que estaríamos viendo gráficamente? Bueno, en este caso estaríamos viendo gráficamente estas dos ecuaciones que las convierto en una función y lo que uno estaría buscando es para qué instancia o para qué momento cobran exactamente el mismo valor. Por eso es un sistema de ecuaciones. Porque si no, de la primera que me decía que x era el doble del valor de y, tendría infinitos valores que la satisfacen y eso geométricamente se ven como los infinitos puntos que tengo sobre esta recta que la estaría viendo creciente. La otra que era x más y igual a 30, si yo pongo una variable en dependencia de la otra, despejo la y, me quedaría que es 30 menos x. Bueno, es una función lineal y entonces es la que tenemos con pendiente negativa. Entonces me dan las infinitas combinaciones que sumando dos números me van a dar igual 30. Como el problema está referido a costos, deberíamos mirar solamente el primer cuadrante. No tiene sentido los otros cuadrantes para este problema. Acá es muy obvia
¿Cuál es la respuesta? Porque me está diciendo, mira, el punto de encuentro lo tendríamos, y lo estoy viendo acá, es 20 para el valor de X, que era de los costos de una de las empresas del mes actual, y otro era del mes pasado. El del mes pasado es 10. De todos modos, podría ser que a lo mejor me estoy engañando, y bueno, le puedo pedir al software que encuentre cuál es la intersección, y me dice, le pido que me marque la intersección entre estas dos rectas, me dice que el punto A, y ahora lo tengo que leer en el contexto del problema. Para nosotros eran miles de dólares, entendería que es la solución son 20.000 dólares. ¿Para quién? Para el costo que era actual, porque me tendría que ir a la definición de variables que dimos, y 10.000 para el costo del mes pasado, ¿no? Entonces, esto lo puedo ver gráficamente. Nos volvemos a nuestra presentación y avanzamos. Vamos con otro problema, de la misma naturaleza de estas realidades falseadas, pero es como para poner en juego las traducciones, que es lo primero que les pedimos, porque sabemos que lo que más les cuesta casualmente es fundamentar los problemas y adoptar una postura de que tengo que estar fundamentando y explicando cuáles son las variables que intervienen matemáticamente, o estoy conformando una ecuación más que el número. Si no, quedamos con el problema anterior. Pero no era 20 y 10 la respuesta, es que lo más importante para nosotros no es el 20 y el 10, sino son tus argumentos matemáticos para expresar allí, que pongas en juego conceptos como la noción de ecuación, cuál es la ecuación, sistemas de ecuaciones, el tipo de variable, la definición de variables. Vamos con este problema. En un análisis comparativo de dos compañías, A y B, se determinó que la compañía A vendió un 25% más que la compañía B en el último trimestre. La compañía B registró un total de unos 150.000 dólares en ventas durante este periodo y pregunta, ¿cuál fue el monto total de ventas de la compañía A en el último trimestre? En realidad me está preguntando por la compañía A, no me pregunta por cada una de ellas. Y lo que está marcado ahí en azul, que es lo más importante para nosotros, es fundamenta la respuesta. Entonces, no es solo hacer cuentas y ya está la respuesta, es cómo fundamento la respuesta. Entonces, tendré que irme otra vez a la definición de variables. ¿Qué voy a definir? Bueno, voy a definir X son las ventas de la compañía A en el trimestre y ahí me quedarían cosas para colocar. Me quedaría, esto es en dólares, en miles de dólares. ¿Cuál es la unidad de medida? Vieron que el anterior lo habíamos colocado y me dice, así sería correcto. Me queda incompleta esa definición de variables todavía. Sería ventas de la compañía en el trimestre, en dólares, en miles de dólares. Eso es lo que uno quiere trabajar. Quiere trabajar con números pequeñitos, números más grandes. Mientras que I son las ventas de la compañía B en el trimestre. Entonces ahora vamos con cada una de las expresiones. Entonces uno tiene que decir, bueno, de este problema que está en un lenguaje verbal, lo que quiero hacer es desprender ecuaciones. Y entiendo en matemática que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Son mis fundamentos. Y no me tengo que olvidar que no es una cuestión de tomo una frase y hago la traducción. Esta es hasta la explicación que uno estaría dando. Tengo que pensar que si una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, lo que me tendría que preguntar acá, ¿tengo acá la expresión igual en la frase? No, no la tengo directamente. Pero puedo traducir o expresar una oración como esta de una manera equivalente, sustituyendo adecuadamente alguna de las expresiones por el igual. Me dice, la compañía A vendió un 25% más que la compañía B. Entonces, identificamos las palabras claves. ¿Quién sería igual para nosotros acá y dónde vemos el igual? Lo puedo cambiar a esa oración y decir algo equivalente. En lugar de decir la compañía A vendió un 25% más que la compañía B, serían las ventas de la compañía A son iguales a un 25% más que las ventas de la compañía B. Bien, si usamos esa expresión, básicamente lo que me está diciendo es el vendió es el que estoy identificando acá con el igual, porque aquella oración es equivalente. Estos forman parte de mis argumentos. Eso significa que estoy mostrando la comprensión del problema. Son otras competencias que van más allá de hacer una cuenta por ensayo y error. Voy a colocar acá, la compañía A en realidad está
implícito que en realidad son las ventas que tuvo la compañía A, entonces uno la va a traducir con un X. Me habla de un 25% más que la compañía B. Bueno, que la compañía B hace referencia a las ventas de la compañía B, eso ya lo teníamos identificado, que era con la letra I. Ahora me queda, o lo ponemos a propósito, esta traducción, porque son las que generan dificultades. Un 25%, un error frecuente, es colocar un 25%, 0,25 más a continuación. Uno dice, pero 0,25, si estamos hablando acá en unidades monetarias, me quedaría 25 centavos de dólar, y lo cual eso sería erróneo en este caso. Lo que está implícito es un porcentaje y uno debe aprender algo, que los porcentajes no son de la nada, los porcentajes son de algo en particular. Entonces, ese es cierto que es el más, pero acá es 0,25 de quién era. Era del porcentaje de la compañía B, de las ventas que tenía la compañía B. Acá entonces precaución, cuidado con los porcentajes. No son de la nada, 25% no es solamente 25, sino sería 25 sobre 100 o 0,25 o 0,25. Ya tenemos una ecuación, que si yo ahora la miro, no es nada más que una ecuación con dos variables. Geométricamente, si la veo graficada, me va a quedar, en este caso también me va a quedar una recta. Son dos variables que las estamos identificando. Entonces, tendríamos esa y tenemos la otra que dice, bueno, me dijo que las ventas de la compañía eran 150.000. Acá en mi unidades de medida yo tendría que haber colocado que la X y la Y son las ventas, pero son en miles de dólares. Si bien es cierto que tengo un sistema de ecuaciones, porque son dos ecuaciones donde las variables deben cobrar el mismo valor, es fácil la resolución, porque ya uno de los valores de la variable ya lo tengo, que es el valor de I, que son 150.000 dólares. En este caso, sencillamente tendríamos que sacar el 1,25 del I. De todos modos, también tengo que interpretar qué es esto, porque esto venían de los porcentajes. ¿Qué es el 1,25? Es aumentar en un 25% el valor que tiene el valor de la I en este caso. ¿Por qué aumentar en un 25%? Y porque 1,25 no es nada más que el 125% de algo. Esas expresiones, esos números en la teoría económica para nosotros son importantes, ¿no? Entonces, ese sería el sistema de ecuaciones y lo podríamos ver cómo quedan cada uno de ellos. Nos vamos a GeoGebra y entonces al ir en GeoGebra, yo lo que voy a hacer es o abro otra nueva o sencillamente lo que hacemos es las borramos y las podríamos colocar. ¿Cuáles son las que nosotros tenemos? Y tenemos esta que es X igual a 1,25 de I, es una de ellas, y la otra es I igual a 150. No olvidemos que son 150.000, en realidad son miles de. Tendríamos que ver qué es lo que ocurre con el sistema de ecuaciones y cada una de estas ecuaciones me dice los infinitos valores que están cobrando ambas variables, de la X y la Y, que satisface cada una de las ecuaciones por separado. Lo que nosotros estamos buscando es algo que se cumpla en simultáneo. Es casualmente, geométricamente, lo vemos como la intersección. Desplegamos aquí en GeoGebra uno de los comandos, buscamos qué es la intersección, uno dice quiero la intersección entre esa recta y esa otra recta, me dice que es el punto A y me da los diferentes valores. Me dice 187,5, que es el valor de X, para mí eran miles de dólares que estamos pensando y 150.000 dólares. Tendré que dar las respuestas. En consecuencia, y puedo verificar si esto está bien o no. En consecuencia, las ventas no me pedía de las dos, me pedía de una en particular. Claro, porque una me lo estaba dando, que era 150.000. Me estaba pidiendo de esta, la de X. Tendré que volverme a la definición de variable y recordar qué era la X en este problema, porque la respuesta no puedo decir X igual y lo recuadro. Error. Estamos resolviendo problemas en un contexto de las ciencias económicas. Entonces la respuesta no puede ser X igual, será las ventas de la compañía A, las compras, ¿qué son? ¿Qué estábamos haciendo en este momento? Los costos tengo que ponerlo adecuadamente. Avanzamos entonces ahora con problemas de proporcionalidad. Dentro de proporcionalidad es importante que nos apropiemos. Acá no es cuestión de la regla mnemotécnica. Ah, yo sí, la regla de tres siempre. No, no. Es apropiarnos de los conceptos que están de fondo. Vemos que era una proporción
tengo que usar en mis argumentos, mis explicaciones, qué es una proporción, si estoy resolviendo un problema de proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. ¿Qué son razones? Es una división entre dos cantidades, magnitudes dentro del problema. Me habla de una constante de proporcionalidad y me habla de propiedades de las proporciones. Eso lo tienen detallado en el módulo, no es cuestión de... Recuerden que acá estamos revisando aspectos teóricos. Esto no sustituye la lectura del módulo porque ustedes tienen una materia que tiene 6 horas semanales y acá lo que hacemos es en menos de una hora contar algunos aspectos teóricos. Podemos ver que las magnitudes son directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Cuidado con las definiciones que estamos usando. Voy a mirar, por ejemplo, me dice una definición. ¿Cuándo son directamente proporcionales? Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número, ¿no? Y después también me da la definición. Pero después me aclara algunas cuestiones, por ejemplo. Me dice que son de proporcionalidad directa si a más le corresponde más, a menos corresponde menos. Eso es incorrecto. Esto es por una cuestión de querer simplificar para que alguien entienda. No es cierto que a medida que algo aumenta, la otra también tiene que aumentar. Es una relación que es directamente proporcional. Los costos de una empresa, a medida que produzco más, los costos también aumentan y sin embargo no están en una relación de una proporcionalidad directa. Eso forma parte del aprendizaje de conceptos y ser crítico cuando nosotros estamos haciendo estas cuestiones. Así que precaución, casualmente es miren cuál es la definición, la tienen en el material teórico, pero es miren cuál es la definición de magnitudes que son directamente proporcionales. Miro otra y dice, dos magnitudes son directamente proporcionales y al aumentar una, la otra también aumenta. Y al disminuir una, la otra también disminuye. Y después dar inversamente. Otra vez una definición que es errónea. Hay que apropiarse de conceptos porque los tengo que usar en los fundamentos y argumentos que voy a dar del problema. Veo una unidad didáctica proporcionalidad, encuentro en internet y me dice, voy a mirar una de las definiciones que está allí, me dice, se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. La razón o cociente entre la segunda y la primera magnitud se llama constante de proporcionalidad directa. Esa definición es apropiada y es adecuada, por más que uno dice, no, pero es más fácil la otra, aumenta una, aumenta la otra, pero es errónea. Eso es lo que debo estar, no debo estar pensando cuál es fácil, es errónea. Esta es la que es correcta, así que debo tomar una definición correcta en mis argumentos. ¿Cuáles son los errores frecuentes, se lo podemos preguntar a inteligencia artificial, que se cometen cuando se resuelven problemas de proporcionalidad directa e inversa? Yo voy a tomar 3, hay un largo listado, pero voy a tomar los 3 habituales que encontramos. Uno es no entender la relación de proporcionalidad. Esto es un error clásico. Bueno, me parece que es proporcionalidad directa, me parece que esto aumentó y no estoy viendo de fondo lo que está. Si lo leemos el primer error es no comprender la relación entre las dos magnitudes involucradas en el problema. Primero que tengo que entender cuáles son las dos magnitudes. Esto puede llevar a una interpretación incorrecta de la situación y por lo tanto a errores en el proceso de resolución. Puedo estar viendo que las magnitudes involucradas son costos y cantidades producidas y sin embargo no hay una relación de proporcionalidad entre ellas. La otra es no identificar la constante de proporcionalidad. Acá no es cuestión de hacer algo mecánico. Es que a mí me enseñaron la reglita de 3 simple, multiplico cruzado, lo divido por el otro. No, es una regla mnemotécnica que no muestra comprensión profunda. Acá se están formando como profesionales y entonces necesitamos que comprendan profundamente los conceptos que están usando y los usen en los argumentos. Entonces, no identificar la constante de proporcionalidad. En los problemas de proporcionalidad directa, como lo mismo lo de las inversas, es esencial identificar correctamente la constante de proporcionalidad. No hacerlo puede resultar en cálculos incorrectos y respuestas inexactas. Lo mismo pasa en proporcionalidad inversa. Así que uno de los errores que no tenemos que cometer casualmente es no identificar esa razón de proporcionalidad. Y otra es no verificar la validez de la proporcionalidad. Eso ocurre cuando tenemos varios datos y eso es normal en el ámbito de las ciencias económicas. No tenemos solamente poquitos datos, tenemos una tabla enorme, por ejemplo, costos y cantidades producidas o los ingresos y cantidades vendidas y eso tengo un conjunto y uno dice, claro, mira,
¿Son proporcionales? No, no son proporcionales. Tengo que estar verificando en ese conjunto casualmente con las constantes de proporcionalidad, que es lo que estaría ocurriendo. Nos vamos a un problema. No olviden que el foco es argumentar. Un problema elemental. Una lata de pintura con un contenido de 24 kilos indica que su rendimiento es de 180 metros cuadrados. ¿Cuántos kilogramos serán requeridos para cubrir una superficie rectangular de 12 metros de largo por 10 metros de ancho? Fundamenta la respuesta. De nuevo, acá no es la cuenta. Y en los fundamentos tiene que haber mucho más cosas de fondo. Tengo que estar pensando, bueno, sí, el 12 metros de largo por 10 metros de ancho, lo que me está dando son unos 120 metros cuadrados. Pero tengo que empezar a hacer algunos supuestos. Ahí tiene 24 kilos que tienen un rendimiento de 180 metros cuadrados. Para sacar la cuenta y que estas magnitudes sean para mí directamente proporcionales, estoy asumiendo que la superficie que yo voy a pintar es del mismo tipo de la que está diciendo el rendimiento que tiene el envase. Porque distinto es, yo ya lo tengo, la superficie no es uniforme, es muy áspera, tiene mayor absorción, son ladrillos sin revocar. Entonces, esos supuestos los voy a tener que tener presente. Entonces, ¿cuáles serían esos supuestos de la proporcionalidad? Uno de ellos es uniformidad de la pintura. Suponemos que la pintura utilizada, ¿lo tengo que explicar? Sí, son los argumentos. Para resolver este problema, asumo que la uniformidad de la pintura. Suponemos que la pintura utilizada es la misma en ambos casos, es decir, que no hay diferencias en el tipo o la calidad de pintura. La superficie es homogénea. Suponemos que la superficie que se va a pintar es homogénea en ambos casos, sin cambios en la textura o en la absorción. Es del mismo tipo, no parte de un tipo de revoque, parte de otro, parte del ladrillo. Es la misma superficie. Aplicación uniforme. Suponemos que la pintura se aplica de manera uniforme en ambas situaciones, porque hasta incluso cuando me habla de rendimiento, ¿cómo fue aplicado? No es lo mismo haber aplicado con soplete que haberlo aplicado con pinceleta. Entonces, eso lo tengo que tener presente. Forma parte de alguien que sea crítico, mirar, guarda con esto. Para poner otro contexto de los problemas, pasa lo mismo cuando vemos una receta, que decimos, bueno, esta receta es de un locro para 6 personas. Resulta que vienen 15 a comer. ¿Cuánto tendría que comprar? Tengo que poner los supuestos. Voy a poner los supuestos de que en la receta que a mí me dieron, las personas van a comer esa cantidad. Nadie va a repetir. Todos comen la misma cantidad porque resulta que entre los 15 que tengo invitado hay niños, hay adultos mayores, hay jóvenes, no comen todos por igual. Entonces tengo que pensar eso, que todo el mundo va a comer la misma cantidad cuando sabemos que en un contexto real no ocurre. Algunos repiten porciones, otros no porque se está cuidando o lo que sea o porque no le gusta, come menor cantidad. Esas cuestiones llevan a la cuenta, porque si no uno termina diciendo exactamente habría que comprar esta cantidad de ingredientes, lo cual no es cierto. Entonces acá es, la aplicación tiene que ser uniforme. Los mismos métodos de aplicación, esto lo que decíamos es o lo estoy haciendo con pinceleta o lo estoy haciendo con soplete, en ambos casos, si no, la cuenta no me lo está dando. Y no hay pérdidas ni derroches. Suponemos que no hay derroche en la aplicación, porque si yo estoy pintando con la pinceleta, un pedacito, descanso, lavo la pinceleta, que hay derroche, vuelvo de nuevo, pinto, se me cae pintura como estoy pintando. Bueno, no tiene lo mismo que si hubiese sido de una sola mano. Entonces, esos detalles son importantes. Entonces, ahora nos vamos con el problema. Podemos ver cuáles son las magnitudes y entonces decir, bueno, es superficie y cantidad de pintura. No sería apropiado decir son los kilos con los metros cuadrados. Ese es un error, porque a veces dice, pero yo puse lo mismo. No, porque kilos y metros cuadrados no son las magnitudes, son las unidades de medida que tienen estas magnitudes. Ordeno los datos en una tabla y entonces tendríamos 180 metros cuadrados con los 24 kilos. Tengo 120 metros cuadrados, que es esta superficie de 12 por 10, y le puedo llamar IX como yo quiero, voy a estar pensando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acá lo que voy a mirar no es una cuestión, bueno, mira, esto yo me acuerdo que era 120 multiplicado por 24 y dio 180. Eso es una regla mnemotécnica, que no le están dando cuál es el argumento y el fundamento, por eso es alerta con esto. Estos problemas ustedes los van a discutir en los foros de discusión y pueden complementar lo que está colocando un compañero. ¿Por qué decimos que es una relación directa? Tengo que encontrar la constante de proporcionalidad.
Eso es lo que tengo que encontrar, más que hacer la receta, lo multiplica, pero es más fácil multiplicarlo y lo divido por el otro, pero esa es una regla mnemotécnica que no me lleva a entender procesos. Acá estamos desarrollando competencias para que los entiendan. ¿Cómo se sacaban las constantes de proporcionalidad? Puedo pensar que es una relación directa. ¿Cómo no voy a estar pensando que es una relación directa y ahora voy a ver las razones entre las proporciones? Estoy viendo que tengo una superficie de 180 y es 24 kilogramos. Ahora tendría una superficie menor que 120, entonces asumo que proporcionalmente voy a tener una cantidad menor de pintura. Miren, no es menor decir, asumo que es proporcionalmente voy a tener una cantidad menor bajo todas las condiciones enunciadas anteriormente. Que es muy distinto decir, bueno, como una disminuye, 180, 120, la otra también disminuye. No, debería disminuir en la misma proporción porque estamos con todos los supuestos, que es la misma pintura, es la misma superficie, es el mismo método de aplicación, entonces eso es lo que estaríamos. Es una superficie menor, proporcionalmente va a ser menor cantidad de pintura. ¿Cómo encuentro la razón de proporcionalidad? Tomo la división entre dos valores que tienen una de las magnitudes, superficie, por ejemplo. ¿Y cómo lo puedo dividir? 180 dividido 120 o 120 dividido 180. Esas son las constantes de proporcionalidad. Ahora, ¿qué leo con esas constantes de proporcionalidad? Forman parte de mis argumentos. Si yo divido 180 y 220 me da 1,5, me dice que el 180 es una vez y media el 120. O es el 50% de aumento que tiene el 120. ¿Por qué el 50%? Si lo llevo a porcentaje, 1,5 es 150%. Es el 100% que era el 120 más el 50% del 120, el 60. 120 más 60 es 180. Empiezo a interpretar estos números en los contextos económicos que para nosotros es importante. El 180 no es nada más que el 150% del 120. Eso me va a decir algo en este caso. Entonces, el 24 tiene que ser el 150% del valor que estoy desconociendo. Podría tomarlo al revés, la división. Tomar la razón de proporcionalidad distinta. ¿Cómo? 120 dividido 180. ¿Y qué me da aproximadamente? Y 0,666 periodos. Si uno lo redondea, es casi un 67%. ¿Qué es lo que me dice? Que el 120 es el 67% del 180. En consecuencia, la cantidad de pintura que yo voy a estar buscando tiene que ser aproximadamente el 67% de los 24. Entonces ahora, una vez que lo interpreto, miro cada una de estas, las interpreto, entonces ahora planteo la proporción que yo quiero. Como es una relación de proporcionalidad directa bajo los supuestos que puse, entonces las razones entre las magnitudes deben ser iguales. Porque si fuera proporcionalidad inversa, me diría que las razones deben ser inversamente proporcionales. Entonces, armo una de ellas como quiero. Si yo divido y dividido 24, hice una razón de proporcionalidad. Como es una relación directa, ¿cómo hice la razón entre estas magnitudes? Tomé el que tenía abajo, lo dividí con el que tengo hacia arriba. Debe ser igual a la otra. Bueno, igual al 120 dividido el 180. Es el que debo estar colocando. Ahora lo resuelvo rápido. Me dice, bueno, el 24 lo pasé multiplicando. Uno dice, bueno, matemáticamente sería multiplico ambos miembros por el 24. Y uno diría, pero no es más fácil decir 120 por 24 dividido 180. Esa es mnemotécnica. Eso significó que no interpretaste nada. Acá pusiste en juego otras cosas. Interpretaste porcentajes, interpretaste magnitudes, interpretaste las constantes de proporcionalidad. Da nociones de porque si no se lo puedo pedir a ese mismo problema, se lo copio a inteligencia artificial y me da la respuesta. Me dice, mira, la cantidad de pintura es listo, ya está. Miren la distinción entre razón y proporción. La razón es la comparación de dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores, mientras que la proporción es la igualdad entre dos o más razones. Acá, entonces, lo que hicimos fue una proporción entre las razones. Si lo resolvemos, nos dice que es 16. Entonces uno diría, necesito 16 kilos, lo cual es cierto, y puedo hasta verificar
¿Por qué puedo verificar? Y no hace falta mirar la respuesta. Tengo todos los argumentos y uno dice, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, puedo estar pensando con esta constante de proporcionalidad que era el 1,5, me podría decir, el 24 tiene que ser un 50% más de lo que es el 16. ¿Qué sería el 50% más del 16? Bueno, el 50% es la mitad, es un 8. 16 más 8, claro, es 24, está bien. O lo puedo estar pensando al revés. ¿Qué es el 16? El 16 es el 67% del valor del 24. Eso significa haber comprendido y dan las respuestas que pueden participar en el foro. Hay que leer, escribir y argumentar en el foro más que el numerito, en este caso de 16. Es todo lo que yo estuve contando. Veamos qué ocurrió entonces. Una red de pintura. Miramos acá, me piden que fundamente la respuesta. Quiero ver ahora geométricamente qué es lo que pasó, cómo se ve una relación de proporcionalidad directa si la veo gráficamente. Recupero lo que teníamos anterior, ¿eh? Me vuelvo, por las dudas, es esto. Mirá, acá, si yo miro de acá y despejo uno de los valores y me llevé acá el 24, lo que ocurre es que, miramos acá en la proporción, yo desconozco la cantidad de pintura, entonces uno puede decir, bueno, a ver cómo se ve gráficamente una relación de proporcionalidad directa, aunque lo tengo que asociar con cosas que ya vi hasta dentro de la escuela secundaria. 24 sobre 180 es un número multiplicado por X, entonces tiene que ser una recta. Y básicamente es una recta que tiene que estar pasando por el origen de coordenadas. Así que nos vamos a GeoGebra, 24 sobre 180 X, así que lo vamos a colocar acá. Vamos a mirar y quitar cada una de estas. Y decimos, bueno, lo quiero graficar. Igual a, si no la recuerdo, decir cuál era lo que estábamos colocando, era 24 dividido 180 multiplicado por X. Y lo puedo mirar, me lo redondeó, debo ser cuidadoso en este sentido. Y puedo mirar qué fue esta relación de proporcionalidad. Me queda una recta, en este caso, que está pasando por el origen de coordenadas. Lo que está ocurriendo es que aumento una determinada cantidad, la otra está aumentando en la misma proporción. Cuidado, y acá queda para pensar, siempre tienen que ser solamente las rectas que están así creciendo, no podría tener una recta que decrece, se los dejo como para que lo tengan pensado, lo sigan pensando. Lo cierto es que sí van a ser rectas, y van a ser rectas que tienen que pasar por el origen de coordenadas. Por eso, si yo a esta función, a la anterior que tengo, si hubiésemos puesto esta otra, decimos, y voy a colocar el 24 divididos el... Quiero hacer esta relación. Me voy a ver, volver acá al 24 sobre 180x, pero le voy a sumar un número. Entonces vamos a sumarle un número a ese valor, así que sería 24 dividido 180 multiplicado por x, y le voy a sumar más 10. Si lo miro, esta estructura, uno también dice, mira, al aumentar la cantidad, la otra también está aumentando. Y me cometería el error de decir, están en una magnitud directamente proporcional. ¿Cómo lo puedo ver? Haciendo una tabla de valores y viendo que no se conserva la relación de proporcionalidad. Veamos, a qué me refiero con esto? Como para que no quede en el aire esta idea. Me voy a ir a hoja de cálculo y vamos a colocar acá determinados valores. Vamos a colocar de una de las variables, que esto es la variable X, vamos a colocar así 10, 20, 30, 40, 50. Acá vamos a colocar los valores de Y. En nuestro caso, los valores de Y de la primera están dados por la función f. Esto era colocar Y igual a f de, para no estar escribiendo cada uno de ellos, ticamos la cantidad, colocamos un enter y ahora hacemos la división entre, lo estiramos. Veamos qué pasa para el segundo caso. Yo le voy a colocar acá W. El W es, si usamos la otra, la que está en color verde, que es la G, igual, G de, vamos a ticar acá 10, enter y estiramos. Miramos, ¿cómo veo las razones de proporcionalidad? Que era el otro error frecuente. Voy a pintar esta última solo para fines didácticos, nada más.
¿Qué es lo que tendría que ver? Puedo controlar las razones de proporcionalidad entre esto. Puedo hacer la división 10 sobre 20, me tendría que dar la misma razón entre esto. Si hago 20 sobre 30, esto divido esto divido esto. O sea, voy haciendo las razones, esa es la constante de proporcionalidad. Bueno, saco alguna cuenta. Vamos a hacer la cuenta de acá. Voy a mirarla entre estas dos. Voy a hacer la división 10 dividido 20. Voy a colocar acá, entonces voy a decir, bueno, mira, miro este valor dividido este otro valor, porque es una relación de proporcionalidad directa. Voy a colocar acá un enter, podría mirar y a extenderlo acá, mirar, entonces, o si no, si uno se perdió mucho, podemos hacer cuenta acá. ¿Qué cuenta puedo hacer acá en este? Miren lo que hicimos acá. En esta fue 10 dividido 20. Si miro acá, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? Y sería 20 dividido 30, por ejemplo. Era lo que yo estiré recién que me da el resultado. Acá, ¿qué cuenta haríamos? Y bueno, esta me diría el 30 dividido el 40. Y la última, la hacemos que está acá, es, bueno, el 40 dividido el 50. Lo quiero ver con respecto a una tabla. ¿Qué debo mirar ahora? Si en la otra magnitud, que era esta otra, que era la cantidad de pintura, se mantiene la misma razón de proporcionalidad acá. Bueno, lo miramos. ¿Cómo lo hacíamos? Hacíamos esta cantidad dividido esta otra cantidad. ¿Sí? Igual ahora. ¿Qué hacíamos acá? Esta cantidad dividido esta otra que está acá. ¿Sí? Me quedan iguales. Miro esta otra. ¿Qué teníamos que hacer? Esto dividido esta otra cantidad. La última, esta dividido esta otra cantidad. Si miramos con la verde también, ¿qué leo? Veo que aumentan los valores y estas también aumentan. Lo quiero ver si están en la misma proporción. Los voy a colocar acá pintados de este color. Como era la división que hacíamos, es este valor dividido este otro valor. 0,89. Me tenía que dar 0,5. Miro acá, ¿qué teníamos que hacer? Este valor dividido este otro valor. 0,67, 0,9. No me da en la misma proporción. Entonces, lo que me estaría diciendo, y ahora los interpreto. ¿Cómo interpreto esto? ¿Qué es 0,50? Me dice que este valor es el 50% de este. En esta otra relación, ¿qué me dice? Me dice que este valor es el 50% de este. Está en la misma proporción. En cambio, o sea, está la misma razón. En este caso, estamos mirando y quedó en la proporción de ellas. Miro ahora, mientras que del 10 al 20, el 10 es el 50% del 20, que es este valor, el 11,33 es el 89% aproximadamente del 12,67. Entonces, no están en proporción. Esto es verificarlo con el conjunto de datos. Yo sé que en este momento uno dice, ¡ay, qué difícil! Pero es necesario que aprendan a interpretar números. Bueno, vamos con otro problema. Un grupo de albañiles está trabajando en el revoque de un edificio. Si 45 albañiles pueden completar la sección en 8 días hábiles, ¿cuántos albañiles se necesitarían si se requiere hacer el mismo trabajo en 15 días hábiles? ¿Qué está ocurriendo? Uno dice, bueno, si yo tengo 45 albañiles y van a estar trabajando un determinado trabajo, lo tienen que hacer en 8 días hábiles, y ahora me dicen, no, mira, lo tenemos que hacer en 15 días hábiles, o sea, es más la cantidad de días, en realidad no necesitaría mayor cantidad de albañiles, tendríamos que requerir menor cantidad de albañiles, pero puedo hacer un supuesto. Si hay una proporcionalidad inversa en este caso, pero con un montón de supuestos, que todos los albañiles trabajan por igual, porque casualmente, si voy a reducir la cantidad de albañiles, casualmente estoy pensando que a lo mejor quito los que más están trabajando, o ¿es cierto que todos los albañiles en una obra, todos tienen la misma función? No, ni todos tienen la misma experiencia. Eso forman parte de todos mis supuestos. Ritmo constante. Suponemos que todos los albañiles trabajan a un ritmo constante y uniforme durante todos los días de trabajo. Tipo de trabajo constante. Suponemos que el trabajo de revoque que se realiza es el mismo en ambas situaciones, es decir, que no hay cambios en el tipo de revoque ni en las condiciones laborales que afecten el tiempo necesario para completar la sección.
Condiciones laborales constantes. Suponemos que las condiciones laborales como el clima, el acceso a los materiales, la organización del trabajo son las mismas. No es lo mismo que me toque toda una temporada de lluvia o toda una temporada de calor extremo que seca rápidamente el revoque. Ausencia de desperdicio, por ejemplo. Entonces, en esa idea de ausencia de desperdicio, suponemos que no hay desperdicio de material ni interrupciones en el trabajo que pueden afectar la cantidad de albañiles necesarios. Y cooperación eficiente. Suponemos que la cooperación entre los albañiles es eficiente y no hay problemas de coordinación que afecten el rendimiento. ¿Son las únicas? Supuestos no, podríamos poner muchos más. Por eso no hay respuestas únicas en estos problemas. Sistematicemos los datos que nos está brindando este problema. Lo primero que tendríamos que hacer es definir las magnitudes que están interviniendo. En este caso, el número de albañiles, que lo vamos a denotar con la letra N, por ejemplo, podríamos usar cualquiera de las letras. Esto representa la cantidad de obreros trabajando en la sección del edificio y la unidad de medida, en nuestro caso, es obreros, que no tiene una unidad específica, sino que es una cantidad discreta, si lo decimos desde el punto de vista matemático. La otra magnitud que interviene es el tiempo, que lo vamos a representar con la letra T, por ejemplo, que es habitual. Representa la cantidad de tiempo necesario para completar el revoque en una sección del edificio, y la unidad de medida en nuestro caso es días hábiles, si queremos ser mucho más específico. Veamos algunos conceptos que están de fondo. Está el concepto de magnitud. ¿Qué es una magnitud desde el punto de vista matemático? Es aquello que puede medirse y compararse. Por eso, en nuestro caso, el número de albañiles y el tiempo que demoran en hacer la obra son las magnitudes. Mientras que la n y la t que nosotros estamos usando pasan a ser una variable. La variable es un símbolo que representa una magnitud que puede cambiar o variar en un contexto particular, en este caso de este problema de proporcionalidad. Sistematizamos la información. Hacemos una tabla donde en esa tabla colocamos la magnitud, por ejemplo, que es tiempo, el número de albañiles, comenzamos a tomar datos del problema. Nos está diciendo que en 8 días hábiles 45 albañiles realizan esa obra ahora con todos los supuestos que dijimos previamente. Entonces, en 15 días lo que hacemos es desconocemos el número de albañiles y uno dice, vamos a tener n albañiles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué decimos que deben estar en una relación inversa de proporcionalidad? ¿Dónde están las razones y cómo armamos la proporcionalidad? Bueno, lo que armamos decimos, bueno, 8 dividido sobre 15, esto me da aproximadamente un 53%. Esa es una razón. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que el 8 es aproximadamente el 53% del 15, pero tiene que estar en esta relación una relación inversa con el número de albañiles. No puedo hacer 45 sobre el número de albañiles que yo tengo, porque estaría esperando, en nuestro caso, que la cantidad de albañiles sea proporcionalmente menor. Entonces diríamos, bueno, el número de albañiles dividido 45, esa razón entre la magnitud del número de albañiles tiene que ser igual a la razón que estamos pensando en el tiempo, pero en una relación inversa. Eso nos permite armar la proporción. ¿Qué es la proporción? La igualdad entre estas dos razones. 8 sobre 15 igual a n dividido 45. Acá es fácil determinar cuál es el número de albañiles, sencillamente multiplicamos ambos miembros por 45, o esta regla mnemotécnica que decimos el 45 lo transponemos multiplicando, nos da el número de albañil. Pero intentemos ver, porque son pocos datos para ver si solamente representamos esta cantidad, ¿cuál es la relación, si lo quiero ver ahora geométricamente y desde un punto de vista matemático, cuál es esa relación inversa? Básicamente porque hay un error conceptual que muchas veces tenemos. Si la relación de proporcionalidad directa me queda una recta, queda esta idea de decir, como la recta crece, entonces debe ser una recta que decrece la proporcionalidad inversa. ¿Cómo lo podemos generalizar? Podríamos hacerlo mucho más genérico. Decimos, bueno, no tengo la cantidad de días, se debería llamar T días, y tampoco tengo el número de albañiles. Pero entonces sí conozco cuál era la relación de proporcionalidad, porque conozco las dos razones. La conocíamos, era 8 sobre 15 debía ser igual a n sobre 45. Bueno, ahora lo quiero armar con esta última fila. Uno diría, 8 es a t días, que lo desconozco, como el número de albañiles es a 45.
Si miramos en esa proporción hay dos variables. Podemos poner una en relación de la otra. Por ejemplo, podríamos poner el número de albañiles, que es el cálculo que estamos haciendo, en relación con el tiempo. Si lo miramos en este caso, me estaría diciendo, bueno, transporemos el 45, me queda 360 dividido el tiempo. No me puede quedar matemáticamente una línea recta. ¿Por qué no podría quedar una línea recta? Porque no tiene el comportamiento de una función lineal, una constante por una variable más otra constante. Entonces, lo que podríamos decir, a ver, miremos cómo queda esta relación de el número de albañiles igual a 360 sobre una determinada variable. Nos vamos a GeoGebra. En GeoGebra cargamos, no vamos a cargar con el n y el t, sino que las variables que intervienen en este programa, un software matemático, estamos representando con la y la variable dependiente y con la x la variable independiente. Entonces, en última instancia, diremos y igual para nosotros a 360 dividido el tiempo, que es la variable independiente, le vamos a colocar x. Y esto nos estaría indicando una gráfica de una relación que está en una proporcionalidad inversa, que no me está quedando una recta que está decreciendo. Es cierto que a medida que en este caso estamos aumentando la cantidad de días, disminuye la cantidad de obreros. Lo estamos representando de manera continua matemáticamente, lo cual no es cierto porque acá solamente tendría sentido dar números de personas en números naturales, nada más. O en última instancia diríamos cero, pero estamos pensando que tienen que hacer una obra, así que tienen que ser números mayores a cero. Así que si hiciéramos una representación adecuada, solamente tendría sentido para aquellos días donde tengo un número, un valor natural de la cantidad de albañiles. Volvemos entonces a nuestra presentación. Así que con esto, recuerden que el foco nuestro es la resolución de problemas. Un error frecuente es pensar que es la técnica, es el foco. Hago la cuenta, nada más. La técnica, cuanto mucho, equivale a un 50% del trabajo. No perdamos de vista que en un casal aprobamos un examen con un 60%. Entonces, no me alcanzaría la técnica por sí mismo si la apliqué. Necesito escribir y argumentar, que es el otro 50%. Es la parte mucho más importante y en esto se tienen que focalizar básicamente en este práctico. No olviden nuestro contrato didáctico, leer el módulo previo a asistir o ver estos videos de las clases teóricas. Este video de esta clase teórica no reemplaza al material multimedial que ustedes tienen. Lo que hicimos en casi esta hora de trabajo es mirar toda la unidad, 6 horas de trabajo que tendría la semana. Miramos los aspectos más importantes, estos llamados de atención, estos cuidados, estos alertas, que lo hacemos de otra manera. Al decirlo de manera verbal, no, tiene otro impacto que a lo mejor cuando lo estoy leyendo, que puede ser que se me pasó de largo. Así que es avanzar con el práctico, porque esto forma parte entonces de nuestro contrato didáctico dentro de UCASAL. En el foro quedará abierto para preguntas, consultas que ustedes tengan sobre los aspectos teóricos. No olviden de colocar, ser claros en cuál es el encabezado, cuál es la duda que ustedes están teniendo y muchas gracias por la atención.